Bueno, muchas gracias por asistir a estas jornadas. Como una actividad paralela a la exposición Óscar Domínguez en Checoslovaquia que celebramos actualmente en TEA Tenerife Espacio de las Artes. Bueno, saben ustedes que de forma habitual y constante en TEA Tenerife Espacio de las Artes, que es un centro de arte, pero que es un museo, quiero decir, es un centro con colección propia, dedicamos una mirada siempre a Óscar Domínguez, a su contexto, a su mundo, desde el convencimiento de que Óscar Domínguez es muchos pintores a la vez. Un pintor que sin duda es un hombre insaciable pero insatisfecho. Insatisfecho en su pintura, pero también en su vida. Y aquí que encontramos que es un creador que abre diferentes brechas a lo largo de toda su trayectoria, en fin, en esos periodos tan ricos, ¿no? Desde sus momentos dalinianos a sus periodos como descubridor de la decalcomanía, hacedor de objetos, el Domínguez en la ocupación parisina, el Domínguez de Quiriquiano, el Domínguez picassiano, el Domínguez informalista. Domínguez es muchos Domínguez, ¿eh? En cierto modo, bajo esa idea, nos hemos propuesto, y dado que en TEA, como digo, hay una colección importante, la más importante de Óscar Domínguez, pues, en fin, dedicarle diversos capítulos y una atención sin duda merecida. Y en este ámbito de cosas es en el que nos propusimos hace ya algún tiempo mirar con atención la etapa de Domínguez en Checoslovaquia. De la mano, por supuesto, del profesor Stepanek, que, como ustedes saben, ha sido quien mejor y con más, en fin, atención ha mirado hacia aquellos años, no solamente en el caso de Óscar Domínguez, sino también el profesor Stepanek ha dedicado atención a otros compañeros de generación de Domínguez, los llamados exiliados españoles en París, el grupo de la Escuela de París, ¿no? Y, como digo, el profesor Stepanek ha realizado diversos trabajos sobre varios de ellos. Bueno, nos acompaña también, además de Pavel Stepanek, Marcela Tosal, que ha sido también coordinadora de este proyecto y sin duda ha sido una persona clave para que este proyecto pues se llevara a cabo. Y le agradecemos también mucho su implicación y su participación muy viva. Les doy la palabra a ella para la presentación de Pavel. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Yo preparé una presentación cortita, no está tan enfocada a la parte curricular, más bien un poco a la relación mía con Pavel y cómo hemos llegado hasta hoy. Bueno, el currículum académico de Pavel es muy extenso e interesante. Es doctor en Filosofía y Letras, catedrático, trabajó en la Galería Nacional de Praga, fue redactor de la prestigiosa revista Atelier, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor invitado de la Universidad de Zaragoza, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. También fue diplomático, consejero y encargado de negocios de la República Checa en Caracas. Participó en congresos internacionales y jurados en España, México, Cuba. Dictó conferencias en Argentina, España, Portugal, Australia, Venezuela y Estados Unidos. Editó varios libros y fue comisario de numerosas exposiciones. Habla español, portugués, italiano, francés, catalán, inglés, alemán, ruso, polaco, checo y eslovaco. Bueno, para quien desea conocer al detalle todos los datos puede hacerlo en Wikipedia. Yo la primera vez que oí hablar de Pavel fue en el año 2006 en la Galería Perka en Brno. Este lugar hizo historia en la capital morava, ya que en la época comunista organizó exposiciones clandestinas para artistas no oficiales. Y el promotor de esta iniciativa, coleccionista de arte Karel Tuch, me comentó que conocía a Pavel, que era un historiador de arte y comisario especializado en el arte español, y también me dijo dónde lo podría encontrar. Yo en aquel momento estaba buscando un comisario para una exposición de artistas españoles contemporáneos que estábamos preparando para presentarla en la República Checa.
Así que en el año 2007 inauguramos en el Museo Checo de Bellas Artes de Praga la exposición titulada Cuatro pintores españoles, con obra de Ángel Mateo Charis, Gonzalo Sicre, Joel Mestre y Santitena, pintores levantinos figurativos. Sin planearlo, coincidimos casualmente que este mismo año también se presentó la exposición Regreso a la figura, dedicado a la pintura figurativa europea, en Viena, en el Kunsthaus, que está situado en el famoso edificio Hundertwasser. La exposición tuvo muy buena acogida, ¿no? Fue algo pues, que sorprendió al público checo en aquel entonces. Ya en aquel momento yo tenía en la mente preparar la exposición Pintura Canaria del siglo XX y Pavel me puso en contacto con Fernando Castro, a quien conoció en Praga en los años 70, cuando Fernando viajó a Checoslovaquia para seguir la huella de Óscar Domínguez para su tesis doctoral. Así que yo me dirigí a Fernando, nos encontramos aquí en Tenerife y gracias a ese encuentro surgieron otros proyectos, como por ejemplo la exposición Sweet Volar de Pablo Picasso que presentamos en Bratislava en el año 2011. La exposición Pintura Canaria siglo XX se presentó en Bratislava y luego en Praga, y para el desmontaje de la exposición en Praga vino Isidro como correo para supervisar pues, las obras de TEA, y ahí pues, Pavel nos invitó a su casa y le enseñó a Isidro todo el material que tenía, todo lo que reunió a lo largo de su vida profesional sobre Óscar Domínguez, ¿no? Y ahí pues se empezó a gestar todo este proyecto. Yo me siento muy agradecida por poder formar parte de todo eso y bueno, me gustaría también agradecerle a Isidro que ha contado conmigo y, bueno, y a Pavel y a Fernando todo lo que hemos hecho conjuntamente en estos años. Bueno, esto es una cosa que no mencioné. En el marco de la exposición en Praga también se proyectó el reportaje Óscar Domínguez del Canal 7 del Atlántico Televisión y se dio conferencias sobre Domínguez en el Instituto Cervantes en Praga. Estas son imágenes de la conferencia. Y eso ya es una imagen de la exposición de Praga, con una obra de aquí del TEA. Algunas de las obras que viajaron a aquella exposición que pertenecen a la colección de TEA, ¿no? Sí, sí. Nosotros precisamente hemos querido en estas jornadas, uno de los encuentros que hemos previsto es de alguna manera repetir ese diálogo entre Fernando Castro y Pavel Stepana que haremos hoy, ¿no? Bueno, gracias por la presentación, francamente muy agradable, no conocía algunas de esas fotografías, así que me he divertido. Bueno, ¿por qué hablamos de Óscar Domínguez en Checoslovaquia en esos años, en ese trienio de 1946 a 1949? Es que Checoslovaquia era uno de los pocos países de Europa, sobre todo en Europa Central, que no ha participado de ninguna manera, para decirlo brevemente, no ha participado en los movimientos fascistas o nazistas, etc. Al contrario, tuvo siempre en consideración sus tradiciones democráticas que enlazaban con París. En el mundo del arte, prácticamente todos los artistas modernos y contemporáneos se iban a París para aprender más del arte mundial. Por esta razón, la exposición de los españoles de París en 1946 en Praga fue resultado de sus contactos ya anteriores a la Segunda Guerra Mundial o incluso la Guerra Civil Española. Lo voy a demostrar inmediatamente por las imágenes. Y
que estas exposiciones de Domínguez muestran perfectamente este estrecho periodo democrático de la renovación de la democracia después de la Segunda Guerra Mundial y en ese momento, hasta ese momento en que entran en escena las fuerzas comunistas que son absolutamente negativas con respecto al arte moderno y contemporáneo porque imponen el criterio del realismo socialista, que no era otra cosa sino una pobre imitación de la pintura rusa del siglo XIX. Y no podemos extrañarnos ante ese interés porque la exposición española de los españoles de París fue prácticamente la primera después de la Segunda Guerra Mundial que mostraba los nuevos aires de arte moderno y contemporáneo. Y como esta exposición llegó casi un año antes que el arte francés, entonces los españoles de París, aunque republicanos o no, porque había algunos que residían en París desde 1924, estos españoles de París representaban también el arte español, o sea, suplantaban el arte francés, perdón, así que se miraba como arte español y además como arte de París, es decir, arte francés también. O sea, en este sentido el impacto ha sido doble y provocó esas situaciones como la de Domínguez, que seguía siendo invitado hasta la última exposición. Bueno, entonces podría decirse que se trata de una cosa absolutamente nueva en las relaciones checo-canarias, pero no es así porque en 1555 el príncipe Rastislao de Pernestán casa con la señora María Manrique de Lara y como sabéis bien, la familia Manrique de Lara reside en las Canarias sobre todo. Así que como mostraré después, se reunieron después de muchísimos años. Esta familia era de las más poderosas en Bohemia, construyeron varios palacios renacentistas como el Palacio de los Pernestán en Litomyšl, un renacimiento perfectísimo. Y la segunda generación, la hija descendiente de ese matrimonio, casó con el príncipe Lobkowicz y estos poseen prácticamente un tercio del castillo de Praga, que por otra parte pertenece al presidente de la República. Así que está al lado de la persona más importante e influyente. Esta es la entrada al Palacio de los Lobkowicz, donde se ve esta colección que reunió la familia y que contiene muchísimas pinturas españolas. Alonso Sánchez Coello, Pantoja de la Cruz, Andrés López y Bartolomé González u otros nombres. Una parte de esta colección está instalada en el Palacio de Nela Hořeves, que es el lugar natal del compositor checo Dvořák. Entonces se muestran las tradiciones culturales, pero el centro está en el Palacio de los Lobkowicz en Roudnice, que fue confiscado 2 veces. Primero por los grupos SS alemanes, quienes fundaron ahí una escuela militar. Y luego los comunistas hicieron lo mismo, pero montaron ahí una escuela musical. Así que los Lobkowicz, después de la recuperación de la propiedad, porque siempre eran checos y siempre, digamos, cumplían las reglas de juego de que no estaban con los alemanes. Entonces, están restaurando el palacio para volver prácticamente toda la propiedad dentro de sus muros. Lo que pasa es que María Manrique de Lara, antes de morir, dedicó a la iglesia de Santa María Victoriosa el famoso Niño Jesús de Praga. Y el Niño Jesús de Praga no es de Praga, es de España. Es que ella lo trajo de España y lo regaló al monasterio
que se ocupaba de esta estatua. No voy a contar la historia, que es muy interesante, pero para darse cuenta de que el Niño Jesús de Praga tiene algo que ver con las Canarias, o sea, a través de la familia que lo regaló. Este es el altar de la iglesia de Santa María de la Victoria. Aquí hay una fotografía del año 96, cuando se reúne la familia Manrique de Lara y las Lobkowicz después de 400 años. O sea, el paréntesis fue ocasionado también por digamos, el régimen comunista que confiscó toda la propiedad de los Lobkowicz. Bueno, esto son historias que comienzan antes de del reinado del emperador Rodolfo II. Rodolfo II era una persona extraña, como muchos Habsburgo, y entonces, como sufría de melancolía, curaba su melancolía observando personajes peludos. Y entre ellos había una familia que provenía de las Canarias, la familia González. Entonces aquí está el retrato de la familia González, del señor González, casado con una austríaca, y cuyos niños han sido también muy peludos. Entonces Rodolfo II, observándolos, curaba su melancolía, que la melancolía en el lenguaje de la época no era solamente la melancolía, sino ciertamente las depresiones. Así que se las curaban personas de las Canarias. Otra persona era Francisco de Sosa, general de la Orden Franciscana y más tarde, en 1607, arzobispo de las Canarias, que durante su visita en Praga habla con Rodolfo II y consigue que el emperador promete darle la ruina de la iglesia de Santa María de las Nieves para la orden franciscana para siempre, cosa que realmente se respetó menos el periodo comunista. Así que esta persona ligada a las Canarias ha intervenido en el destino de una iglesia muy importante. Y mirando al revés hacia las Canarias, en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, observamos un altar donde está un compatriota nuestro que es San Juan Nepomuceno. San Juan Nepomuceno tiene una gran fama en España por todo el territorio y en las Canarias también, no solamente aquí, sino también en la iglesia de Orotava, donde hay una pieza maestra del barroco español. No sabemos si es importado del continente o si ha surgido así, pero es que es realmente una pieza extraordinaria. Se han conservado grabados en nuestras colecciones, sobre todo en la Galería Nacional, que representan por ejemplo, a la labradora de la isla de Tenerife, que está trabajando, caminando sobre el asno y llevando a cabo dos trabajos que hoy consideraríamos muy complicados. Otra relación es que uno de los pájaros más preferidos en nuestro territorio es el canario. Y el canario está representado en muchos cuadros, como aquí en este plato, fabricado en Tinec nad Sázavou, donde se muestra que los niños enseñan a cantar al canario con una cajita mecánica de sonido. Entonces, esto se hacía porque los canarios servían en las minas para señalar los peligros. Y esta manera de enseñar a los canarios se difundió tanto que lo encontramos en la vida de la gente normal, como en este viejo solterón, obra de Guido Manes, donde se nota que utiliza los mismos instrumentos que hemos observado en caso de los niños.
Si pasamos al siglo XIX, encontramos aquí al señor Enrique Estancobras, que es un gran viajero, fotógrafo y escritor, y que fue maestro de tercer grado de la logia masónica de Tenerife. Con este diploma masónico y otro resumido, viajó a Venezuela y ahí encontró las puertas abiertas prácticamente por todas partes. Es decir, lo que pasa es que no se conoce precisamente la etapa canaria, no sabemos dónde están las fotos y dónde están sus notas tomadas aquí, porque vivió aquí 2 años o casi 2 años como miembro de la orden masónica. En el siglo XX llegan algunos artistas a las Canarias, como por ejemplo Zdeněk Ricker, que es pintor, ilustrador, periodista y escenógrafo, y a la vuelta presenta su exposición con obras seleccionadas de las Canarias. He encontrado apenas esta imagen un poco borrada, pero se nota que ha prestado atención a las casitas típicas de una calle quizás de Tenerife. Está en propiedad de la Galería Municipal de Praga. Pero lo más sorprendente es que Ricker también hace composiciones que se acercan muchísimo a Domínguez, y es una prueba de que Domínguez ha sido aceptado precisamente porque coincidía en muchos casos con los principios que utilizaba Domínguez. No es que todo fuera de Domínguez, sino es a través de Picasso, porque Domínguez también depende de Picasso, aunque se libra de las consecuencias de un imitador. Por las mismas fechas nace en Santa Cruz de la Palma Manolo Blahnik. Manolo Blahnik, como lo pronunciamos nosotros, es hijo de un emigrado checo que se refugió seguramente por el peligro de la Segunda Guerra Mundial, y representa de la mejor manera precisamente esta fusión de las dos culturas, la canaria y la checa, aunque él naturalmente, como un maestro de los maestros, se sabe, imprime su manera de ver a cualquier producto que hace, que son los zapatos. Aquí tenemos un dibujo que muestra que también domina perfectamente el arte moderno y contemporáneo. Bueno, entonces, desde esta introducción general vamos a pasar a este periodo, diríamos, que corresponde ya a los españoles de París, pero hay que decir que los checos, después de surgir la Checoslovaquia independiente de 1918, prontamente intentan conocer España, no solamente París, sino también España. Y surge una serie de libros, tanto de historiadores o de pintores, que tratan de presentar al lector checo España. Entre ellos el famoso Karel Čapek, ha escrito ese viaje a España en 1930, acompañado de sus propios dibujos. Lo mismo, por ejemplo, el pintor Josef Šíma, que ha vivido toda su vida en París, muestra el interés por las revoluciones de España, o sea, cuando aparecen los síntomas de la guerra civil, inmediatamente pinta sus obras que son alusiones a eso, y sus obras aparecen como sellos checoslovacos, es decir, que se le da una importancia a nivel nacional. Lo que pasa es que no se ve el letrero que dice nada, o sea, precisamente refleja ese anarquismo que existe en las filas de los izquierdistas. En la Galería Nacional tenemos esta composición de Juan Miró,
que fue comprada en la exposición del surrealismo en 1932. En aquella época se presentó también Dalí, pero no ningún otro miembro de la Escuela Española de París. Aquí tenemos una tarjeta que mandaron los artistas de la isla, junto con André Breton, al poeta Vítězslav Nezval en Praga. Está en el depósito del escritor y le informan que, mi querido amigo, la exposición surrealista ha tenido un gran suceso, o sea, ha sido un gran suceso. Y le relatan otras cosas y al final firman todos los artistas presentes en la exposición surrealista de Tenerife. Es decir, que realmente se muestra que había contactos. Además, el artista Čeko Štýrský tuvo alguna representación en esta exposición. Es decir, que ya sabían de sí mismos y en eso también jugó gran papel Eduardo Westerdal, como vamos a ver, porque él personalmente se fue a Praga para ver cómo está el asunto de las artes decorativas y del arte en general, y quería introducir algún, digamos, contacto comercial con la artesanía checoslovaca. La importancia de Domínguez nos la muestran las publicaciones. Por ejemplo, en la revista Tvar de 1935 tenemos una pintura reproducida, la primera de Domínguez, de la época, diríamos, daliana o como llamarla, y abajo vemos las decalcomanías, que tomó en principio de Domínguez el artista checo Bohdan Lacina. Y tenemos más casos. El mismo poeta Nezval ha ilustrado su libro de poemas con decalcomanías, es decir, que ha aceptado plenamente el principio inventado por Domínguez. Y el tercer artista fue František Vobecký. Aquí tenemos la portada de Vítězslav Nezval, que se llama El sepulturero absoluto, donde aplica las decalcomanías de Domínguez. Bueno, ha venido la guerra civil española, prácticamente todo el público checo estaba del lado de la República, aunque algunos no ignoraban, pero otros sí, la presencia de los consejeros soviéticos, que era lo peor que podía afectar a la guerra, tal como lo relatan muchos artistas que escriben sobre la guerra. Pero lo que pasa es que desde el punto de vista checo había intención de ayudar a la España democrática, lo que se muestra a través de muchas publicaciones, y sobre todo se impone la consigna en Madrid luchamos por Praga. ¿Por qué? Porque como Franco tuvo la ayuda de Alemania, nosotros los checos sentíamos como el mayor peligro precisamente Alemania, como se demostró dentro de los años. O sea, por este motivo hubo una identificación con la España republicana, e incluso se preparó un libro cuya venta se dedicó luego a la España democrática. Lo organizó el Comité para la Ayuda de la España democrática, lo cual por sí mismo muestra que todos los amigos de España estaban, diríamos, organizados. No voy a entrar en detalles, pero nada más que recordar que muchos artistas pintan motivos españoles y aunque de manera simbólica presentan a través de la arena de los toros
dan a saber que están simpatizando con España. Aquí, por ejemplo, hay una caricatura del toro con Franco, y este pintor, Vladimir Sihra, pintó un telón para el Teatro 37, que era un teatro de vanguardia, y se reproduce también en los sellos. Todos estos artistas que he nombrado luego reciben a los españoles de París cuando llegan a Praga el 29 de enero y prácticamente se quedan todo el mes de febrero de 1948. Aquí vemos la escena cuando el presidente recibe al embajador de la España republicana, que se llamaba García Miranda, en el Castillo de Praga, un poco más tarde, después de la exposición en otoño de 1946, pues García Miranda le entrega al presidente sus cartas credenciales. O sea, es el claro intento oficial de renovar los contactos con la España antes de Franco. Entonces, no puede extrañarnos de que desde París los artistas checos informan sobre los preparativos de una exposición de los españoles de París, como en ese texto de Ota Misera, y el primer artista que aparece ahí arriba es Domínguez. La exposición se prepara para la Sala Manes, construida en 1930, que es hasta ahora la sala más grande para el arte contemporáneo. Se prepararon sendos catálogos, uno para Praga y otro para Brno, de diferentes tapas, pero del mismo contenido. Y se nos ha conservado, por suerte, una serie de fotografías que nos sirve para reconstruir tanto la exposición, aquí con las obras de Picasso, una de ellas marcada por la flecha, se conserva en la Galería Nacional, ha sido adquirida en aquella oportunidad, y aquí hay un muro con las obras de Domínguez, y si no fuera por la fotografía casi no creería que esta fotografía a la derecha es obra suya surgida en 1945. Es decir, que esta fotografía tiene una importancia informativa muy fuerte. La exposición la inauguró el ministro de Cultura de la época, Zdeněk Nejedlý, que está debajo de los cuadros de Picasso. Fue un suceso social porque hubo tanta gente que no cupieron en la sala y tuvieron que esperar fuera. Luego hubo una discusión con los artistas españoles y los checos, con el ministro de Cultura, y entre el público y los españoles mismos. Aquí está también Domínguez, el segundo de la izquierda. Luego comenzó una, diríamos, una epopeya social de Domínguez y de los españoles de París, porque los invitaban los artistas checos. El que está marcado con la flecha roja es el artista Sihra, de quien vimos este telón durante la Guerra Civil. Los artistas marcados con la flecha amarilla son artistas checos que han ayudado más a organizar la exposición desde París, porque en aquella época estaban en París. Es Ota Misera y Ota Janeček. Vladimir Sihra tiene aquí un motivo bélico. Ota Janeček se acerca en muchos aspectos a esta escuela, diríamos, post-picasiana, igual que Ota Misera, con su forma entre cubistoide y surrealista, cosa que convenía precisamente a los españoles de París. Y aquí tenemos otra vista de la visita al taller de Sihra, y el artista marcado es Zdeněk Přibyl, que es también pintor, pero fue interbrigadista, participó en la lucha de la Guerra Civil, y a la vuelta escribe libros e ilustra sus propios libros, como La corrida y otras, donde relata sus experiencias.
Aún más como una manifestación parece la fotografía tomada en el taller de Arnošt Paderlich, que representa a todos los españoles y además muchos artistas checos. Paderlich pintó unos bodegones que están muy cerca, tanto de Domínguez como de otros. O sea, hubo, diríamos, una compenetración de entendimiento artístico de las dos partes. Por eso, tanto éxito. Bueno, continuaron las conversaciones privadas, como aquí con el pintor Paderlich, en cuyo taller hemos visto la reunión más grande. Domínguez ha trabado amistad con el crítico Jindřich Chalupecký, que era una persona normalmente un poco reservada y un poco difícil, pero era el mejor crítico de arte hasta el final de su vida, hasta el año 82, creo. Bueno, los artistas españoles participaron como voluntarios, como obreros descargando carbón en la planta eléctrica de Holešovice, como era costumbre en ese incipiente socialismo que se imponía. O sea, es una anécdota, pero muestra perfectamente la convivencia de los artistas españoles. Bueno, aparte de Praga, Domínguez fue invitado también para Olomouc. Olomouc es una ciudad importante, antigua capital de Moravia. Hoy ya no es capital, pero es sede de la universidad donde yo dicto clases, donde soy catedrático, y estuvo desde diciembre a enero de 1948 trabajando en el taller del escultor Jára Scholz, quien le prestó su taller para poder trabajar sin ningún problema. Y estas fotografías no solamente que revelan este contacto humano, sino también nos dan a saber cuándo surgieron los cuadros. Uno de ellos aquí está expuesto. Y parece que hayan colaborado los dos artistas pintando o dibujando al mismo tiempo en su taller. Domínguez estuvo encerrado unos 15 días y logró preparar una exposición junto con lo que trajo de París en Olomouc, así que pudo inaugurar el día 14 de diciembre, pudo inaugurar su propia exposición en la Casa de Arte de Olomouc, que fue toda vendida o regalada a sus amigos. Incluso en la escena familiar de este militar observamos una de las pinturas de Domínguez, que está ahí la mujer yacente con vela. Aquí se ve la relación amistosa de Domínguez y Scholz, y otra vez tenemos que apuntar que arriba hay un cuadro que hoy está en la Galería Nacional y abajo un cuadro que yo vi hace 30 años pero ha desaparecido en alguna colección particular, de modo que todavía hay piezas que deben aparecer algún día y entrar en ese cuerpo de las obras razonadas que está por escribir. Todos los amigos de cultura de la ciudad de Olomouc participaron en el proyecto, en la selección de las obras, como aquí se muestra, incluso en esos días, diríamos, de descanso. Esta es una foto con los poetas que le inauguraron luego la exposición de Olomouc y cuyas palabras aparecerán en el catálogo que está ahora en imprenta. Incluso estas fotografías nos informan sobre pinturas que parecían extrañas porque Domínguez no hacía muchos floreros. Entonces un crítico dijo que no puede ser su obra, pero aquí tenemos la señora a la cual dedicó este cuadro, de modo que tenemos un testimonio directo de que es su obra y de que realmente funcionó. Bueno, esta es la vida normal en la casa del escultor Scholz. La mujer que desaparece en el movimiento es Maud, la mujer de Domínguez.
Bueno, podríamos continuar con muchísimos detalles, pero vamos a mencionar el ambiente de la Nochevieja en Olomouc, es decir, que es el día cuando los checos se abren y, digamos, pueden surgir situaciones cómicas como esta, cuando Domínguez se mete por debajo de la mesa, lo cual se reconstruye en esta exposición. Bueno, son fotografías probablemente de Oldřich Šimáček. Hay, diríamos, escenas colectivas, hay escenas exclusivamente con damas o con caballeros, de modo que notamos que realmente fueron los años felices que Domínguez vivió en Olomouc y en esos sitios de Checoslovaquia. Aquí se nota perfectamente, pues su sonrisa es muy rara y casi nunca la vemos en los documentos que provienen de París. Bueno, este es el poeta Křupka, que escribió un magnífico poema que se publica en el catálogo de Olomouc. Aquí está Domínguez con Maud Westerdahl y con su amigo checo Alois Kučera. Incluso han hecho una excursión a una población cercana de Olomouc, unos 15 kilómetros, donde vivía un interbrigadista que se casó con una española. Entonces aquí están sobre el carro de estiércol para, digamos, destacar un poco este ambiente extraño en el cual se metieron. Bueno, estas son las fotografías. También tenemos documentos escritos, por ejemplo, de un banquero que nos ilustra, que nos informa sobre la dificultad de pagarle a Domínguez el dinero que consiguió por sus cuadros en Checoslovaquia, porque todavía no existían relaciones banqueras regulares y que resultaba un poco difícil pagárselo, pero al final se resolvió a través de unas personas y tenemos una noticia de que Domínguez y Maud, al obtener el dinero proveniente de Checoslovaquia, han hecho un baile de bárbaros, como lo llamaron. Bueno, Domínguez se comprometió a pintar para la ciudad de Olomouc un cuadro que es este que tenemos en la exposición y que fue como regalo porque la ciudad de Olomouc le pagaba algunas dietas a través de los amigos que acabamos de ver. Entonces, estas obras de las más interesantes han surgido en Olomouc, hoy están en la Galería de Ostrava, y hay unas decalcomanías con motivo de la fiesta del Año Nuevo que se ha difundido en muchos ejemplares, así que está todavía en las colecciones privadas. En Bratislava, en la tercera ciudad más importante, hoy capital de Eslovaquia, Domínguez prepara su exposición ya en enero de 1949. Es prácticamente un año después de la conquista del poder de los comunistas y es la última exposición democrática de arte moderno y contemporáneo, porque al acabar los políticos impusieron el criterio del realismo socialista. O sea, es decir, los españoles de París y sobre todo Domínguez personalmente cubren el inicio y el fin de la época democrática, cuando el arte moderno pudo demostrarse de cualquier manera. Podríamos comentar ampliamente esta caricatura, pero se refiere a la pistola, al Partido Comunista y a los límites del conocimiento, como dice el texto sobre la mesa, y resulta característico que Domínguez mantiene ese cuadro Come frutas, que pertenece a una iconografía de las más interesantes. Aquí está la foto de la inauguración de la exposición en Bratislava en enero de 1949. A la izquierda vemos la portada del catálogo, que luego, después de 30 años, se repite
aquí en Tenerife. El año 68. La exposición del Museo Municipal que organiza Eduardo Westerdal, ¿no? con las obras canarias de Domínguez. Sí. Bueno, en Bratislava, Domínguez trabajaba en el taller de Jan Mudrog, que es el que lee el discurso de inauguración. Es decir, que ha encontrado otra persona que le tenía. Bueno, entonces, como he dicho, Domínguez prácticamente termina el periodo democrático. Cuando se supera en Checoslovaquia el criterio del realismo socialista y comienza el proceso de, diríamos, de renovación del arte moderno, la Galería Nacional organiza otra vez una exposición que quiere recordar el arte francés, pero le sale la exposición de los pintores españoles de París. Y esto es en 1965 y es la exposición que me dio impulso. Yo estaba estudiando en esa época y me dio impulso para seguir con atención la pintura de los españoles de París. Entonces, luego comienza un periodo cuando los españoles comienzan a interesarse. Viene primero Fernando Castro, en 1973 creo, o 2 o 3, para hacer su doctorado sobre Domínguez y el resultado es el libro hasta ahora consultado. Y 2 años después viene a Praga Eduardo Westerdal con Maud Domínguez, o sea, Maud Westerdal, buscando los cuadros. Yo les he acompañado, he servido de traductor, aunque no era necesario en casos como este, cuando pues todo el mundo de la generación anterior a mí hablaba francés también. Entonces, en casa del profesor František Dvořák encontramos una pintura que hoy está en la Galería de Brno y nos ha orientado también sobre otras posibilidades. La fotografía es de fotógrafo Jojola, de él vamos a tener un programa muy completo y yo estoy metido entre los dos personajes. Dvořák murió hace poco tiempo, a sus 95 años. Era una persona que recordaba hasta el último momento cualquier movimiento de exposición. Aquí estamos con Eduardo Westerdal y Maud Domínguez. Bueno, yo he preparado 2 exposiciones. La primera, en 1986, obtuve una admonición de mi jefe que no correspondía a los principios del realismo socialista, porque ya era la época de la normalización y luego, después de la caída del comunismo que tanto despreciábamos, monté una exposición en Olomouc para recordar los 50 años de la estancia de Domínguez. Antes ya preparé un catálogo de Honorio García Condoy en Zaragoza en 1990, que luego pasamos a las galerías checas y eslovacas. Se fijó, fue Álvaro Martínez Novillo que prestó la atención a mis trabajos y prácticamente organizó una exposición de los españoles de París en Praga en 1946 en Madrid, para recordar esta importante etapa, y naturalmente no podía faltar ni el catálogo ni Domínguez con su mano vendada. Bueno, aquí vamos a hablar también mañana y otros días con Ana Vázquez de Parga, que organizó la exposición antológica de Domínguez. Aquí está el libro de Fernando Castro. Y la última exposición de Domínguez surrealista estuvo en la Fundación Telefónica, que preparó Guillermo de Osma. Yo he colaborado con todas, he recomendado algunas pinturas que luego fueron prestadas. Bueno, ya hemos hablado de la pintura canaria, así que, por ejemplo, la exposición en el Ayuntamiento de la Ciudad Nueva estuvo en un ambiente, diríamos, realmente monumental. Pues se ha presentado en Praga también el folclore
de Tenerife, de las Canarias, así que podríamos continuar así. Los retratos de los personajes más comentados, Domínguez y Westerdahl, fueron obra de Carmen Cologan, que estuvieron expuestas en las dos exposiciones. Esto es todo y muchas gracias por su atención.